Lo vigiló 3 noches bajo la lluvia y creyó ver siempre lo mismo: bolsas en la mano, pasos apurados, la silueta que desaparecía por la puerta trasera del vecindario. Creyó que eran pruebas. Creyó que era una traición íntima y simple. Su empleada, la mujer que había cuidado su casa durante más de 30 años, llevándose algo que no debía. Esa idea, pequeña y punzosa, se instaló en él como una astilla que no podía extraer. Andrew Terry sabía medir riesgos. Había convertido terrenos baldíos en torres de lujo. Sabía medir plazos, calcular retornos, anticipar reacciones políticas. Lo que no supo medir fue la distancia entre la distancia y la atención. Había vivido suficiente para ver cifras y proyectarlas. Jamás había aprendido a preguntar por las vidas que se movían detrás de esas cifras. Tenía, hasta entonces, una rutina: el desayuno en cristal, la corbata bien ajustada, las reuniones con la junta a las 8. Y en esa rutina, Elizabeth Marie Hart, era presencia silenciosa, la voz que avisaba que la ropa estaba puesta, las llaves donde siempre, la taza limpia en el fregadero a primera hora. Una servidumbre hecha hábito, un nombre que en su agenda personal nunca había exigido más de un apunte. Liz, casa. La primera noche que la siguió, no lo hizo con la certeza de un detective. Lo hizo con la curiosidad áspera de alguien que siempre ha tenido todo y de pronto tiene una pregunta que no encaja en sus reportes. El cielo estaba oscuro. La lluvia tamborileaba en el parabrisas como una meticulosa contabilidad. Se estacionó a la distancia prudente, detrás de un camión de reparto, y observó. Elizabeth caminó por la acera con una bolsa que no era de basura ni de mercado. Era una bolsa con algo que el paso ocultaba: peso, propósito. Luego dobló la esquina, siguió por la avenida y desapareció en una calle lateral donde las farolas cedían su luz a la sombra. La segunda noche tomó un abrigo más grueso. El humo de su aliento dibujaba molestas líneas en la oscuridad. Esta vez la siguió más cerca. Vio cómo cruzó un jardín abandonado, cómo saludó apenas a un par de vecinos que por la rapidez del gesto parecían amigos con horarios incompatibles. Llegó hasta la puerta lateral de una iglesia vieja, de ladrillo ennegrecido por la intemperie y por años de indiferencia. Elizabeth tocó con la llave. No hubo ruido de campanas, sino un silencio acogedor. Al entrar, una pequeña luz se filtró. La puerta se cerró, y Andrew se quedó en la acera con la bolsa de sospecha ardiendo en la mano. La tercera noche fue diferente. Había aprendido a esperar. Había aprendido que las rutinas guardan siempre una excepción, y esa excepción lo desarmó. Esta vez salió del coche sin más cobertura que su propio pulso. Se acercó a paso lento, con la respiración contenida, y apoyó la mano en el metal frío de la barandilla. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, un rectángulo de luz amarilla cortando la lluvia. De allí bajaban voces, no risas de juerga, sino conversaciones sencillas, la variedad de tonos que tiene una mesa donde se reparte comida. Abrió la puerta con cuidado. El olor le llegó antes que la vista: caldo caliente, pan recién cortado, café que no pretendía ser café de marca, sino un remedio nocturno contra el frío. Luego la escena, una escalera que descendía a un sótano menos íntimo de lo que su imaginación había construido. Mesas alargadas, sillas emparejadas, manteles simples, gente sentada, con abrigos deshilachados, con manos que conocían el trabajo de enjugar heridas viejas. Y en medio de todo eso Elizabeth, con el delantal atado, con la frente arrugada por el esfuerzo, sirviendo sopa con la calma y la precisión de quien ha practicado la hospitalidad hasta convertirla en un acto casi militar. Lo que Andrew esperaba encontrar, bolsas de joyas quizá, se deshizo en el vapor de la sopa. En su lugar encontró una organización pequeña y precisa, un veterano que tomaba la comida en silencio y colocaba una medalla en la mesa,
como si quisiera limpiarla con el gesto. Una mujer joven que acunaba a un bebé envuelto en una manta raída. Un hombre mayor que hablaba con la boca seca de historias que ya nadie pedía. Elizabeth llamó por nombre a cada quien. Sabía la historia de la rodilla destrozada de uno, el tratamiento que otro había dejado de pagar, el teléfono que nadie respondió. La palabra que más escuchó Andrew en esa media hora no fue gracias, sino permiso. Permiso para sentarse, permiso para recibir, permiso para ser visto. Se quedó en la penumbra, observando hasta que una voz lo alcanzó de forma directa. ¿Andrew? La reconoció. Era la voz del párroco, o tal vez la del encargado de bajar las mesas. No lo vio en el primer instante. Solo sintió la presencia de este hombre alto y delgado, con una mirada que había aprendido a no interrumpir. «No estás en la lista», dijo el hombre con un guiño, como si fuese una broma inocente. Andrew no replicó. La niebla de su incredulidad se mezclaba con una sensación más antigua, la certeza de haber perdido un gesto. Caminó entre mesas, evitó ser notado, y vio a Elizabeth de cerca por primera vez desde hacía décadas. Las manos ásperas con dedos que nunca habían sabido del lujo, una cicatriz fina en la ceja, la nuca cargada de canas. En el bolsillo del delantal asomaba algo que a simple vista parecía un recorte de papel. Cuando se acercó sin querer a la mesa donde Elizabeth servía, la mujer levantó la mirada y su rostro se detuvo en su presencia. No pronunció sorpresa. Pronunció reconocimiento como quien recuerda que un ladrón una vez fue amigo. Hubo un instante en que Elizabeth dejó una olla y se acercó, con la calma de los que han visto muchas tormentas. «No sabía que estabas aquí, señor», dijo, y el tratamiento del señor no sonó a distancia, sino a una coraza que ella misma alzaba para sostener las formalidades del mundo. Andrew, todavía sin entender del todo por qué había seguido esa bolsa, decidió sentarse en la última fila. No se presentó, prefirió escuchar. El sótano estaba lleno de nombres y de pequeñas historias que actuaban como anclas. En una tabla pegada a la pared, unas hojas con letras impresas mostraban direcciones y fechas, listas de personas que habían sido desplazadas, direcciones que coincidían con los proyectos que la empresa de Andrew había firmado en los últimos años. Sus ojos recorrieron esos papeles como un auditor lee una cuenta que no cuadra. Había líneas que rezaban algo así como «Evicted», 12C04, 34B, «Right of Return, Pending», y otros documentos en los que se veían fragmentos de formularios, firmas borroneadas, nombres repetidos. Su estómago se contrajo. Una voz joven lo arrancó de ese vértigo. «¿Eres el señor Terry que vino con la limusina?», preguntó alguien con un deje de picardía. Era Marcus, un veterano de unos 30 años, alto, con una mirada que escrutaba como un radar. Marcus se acercó con una taza humeante en la mano y al pronunciar el apellido de Andrew no buscaba pleitesía. Buscaba entender por qué aquel hombre de traje y llaves de oro estaba allí, a hurtadillas. «Solo pasaba», murmuró Andrew. Marcus no creyó ni en la palabra ni en la duda. «Hace falta valor para pasar así», dijo. «O quizá solo hacer ruido en la noche para no ver qué hay en el piso de abajo». La frase picó. Andrew reconoció en ella una acusación sin odio, una constatación que lo dejó sin argumentos. Sentía que lo estaban mirando y al mismo tiempo que no veían su traje. Vio también a Mr. Wilson, un hombre de edad avanzada cuya barba parecía llevada por años de viento, que rozó con el índice la medalla metálica al lado de su taza. Allí estaba la Bronze Star, pequeña, con su brillo cansado. Andrew no supo por qué ese brillo le cayó encima con tanta violencia. Quizá porque la medalla era un pequeño faro que recordaba a alguien que había arriesgado la vida por un país que después lo había olvidado.
quizá porque, de todas las cosas que su dinero había comprado, ninguna había recompuesto lo que esa medalla significaba. Elizabeth puso la olla en la mesa y con un gesto llamó a un joven para que cortara el pan. «Marcus, puedes mirar las listas de esta semana», dijo. «La señora Medina nos dejó un documento nuevo. Hay 3 nombres que podrían volver a casa si conseguimos los fondos». Marcus asintió. «Lo haré». La conversación siguió en voz baja. El sótano no era una iglesia improvisada, sino un punto de encuentro, un centro de emergencia con su propia burocracia de compasión. Listas, turnos, números de teléfono pegados con cinta. Había una santa de yeso en un rincón, con una virgen a la que alguien había atado una bufanda. En otra pared, una foto enmarcada, pequeña, con una mano infantil, estaba clavada junto a un calendario con días tachados. Andrew se acercó y leyó, con los ojos ampliados, la nota al lado de la foto. Grace. Era una fotografía de una niña, de mirada tranquila. No supo por qué el nombre le dolió. Grace. La palabra parecía una sentencia y una bendición al mismo tiempo. No todo era solemnidad. Hubo risas secas, bromas sobre el café, historias de barrios que perdían árboles. Un hombre contaba cómo su perro había sido la única compañía en una semana de mudanza. Y otra mujer hablaba de una tarjeta de crédito cancelada que le cortó la posibilidad de ir al médico. Cada relato le atravesaba a Andrew como si alguien le fuera quitando capas de indiferencia. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que él era parte de la causa y no solo el observador. Veía en las fechas de las listas las huellas de sus proyectos, nombres, direcciones, números que reunidos contaban una historia que no había querido mirar. En un momento Elizabeth se acercó a un hombre que tenía la mano temblorosa y le tomó la cartera con cuidado. «¿Vas a venir la próxima semana, sí?», le preguntó. «Tenemos una cita con la coordinadora de vivienda». Lo dijo sin promesas grandilocuentes. Sus palabras eran sencillas, hechas para sostener a quien ya no creía en las promesas. «No te preocupes por la comida ahora. Come. Hoy necesitamos fuerza para mañana». Andrew pudo ver la fatiga en su rostro. Había sombras debajo de sus ojos, una delgadez que la luz de la lámpara del sótano acentuaba. Vio también cómo, cuando nadie miraba, Elizabeth se frotaba una muñeca como quien contiene un dolor. Fue una escena pequeña y humana, un gesto que podría ser la consecuencia de años de esfuerzo o de una enfermedad que había decidido postergar. El pensamiento de que ella pudiera estar enferma y continuar cuidando a otros con esa entrega le dio náuseas. Salió sin hacer ruido, tratando de procesar el revés de sus sospechas. El aire nocturno le golpeó la cara, helado y punzante, y por un momento estuvo tentado a volver, a entrar y decir algo que aún no sabía formular. En lugar de eso, regresó al coche, húmedo, con un aroma a sopa que todavía le pegaba en la ropa. Encendió el motor y se quedó parado. Las gotas en el parabrisas seguían su contagio lenta, como si cada una fuese una fecha en un calendario que él no había querido marcar. A la mañana siguiente, la oficina pareció otra cosa. Las ventanas de la sala de juntas dejaban pasar un sol duro que no encajaba con su estado. Intentó alinear su mente con las cifras, pero las cuentas no cuadraban. Esa noche en el sótano le había dejado una serie de rostros imprimidos en la memoria. Grace, Marcus, Mr. Wilson, Elizabeth con sus manos, que repartían cuencos como si cada uno fuese una ofrenda. Pasó todo el día con una frase que no podía definir. ¿Qué harías si supieras que quienes sostienen tu vida están sosteniendo a otros porque tuvieron que elegir entre su salud y su generosidad? La pregunta rebotó en su cabeza con la insistencia de un martillo. Cuando volvió a su casa esa tarde, la encontró ordenada como siempre, pero con una ausencia nueva y reconocible, la ausencia del cuestionamiento. Elizabeth
Apareció con una bandeja de té en la mano, con su natural discreción. «Traje té, señor», dijo. Algo en el modo en que pronunció señor le recordó a la noche anterior. Él la miró largamente. «Elizabeth», dijo, y su voz no era ni un reproche ni una acusación. Era una invitación a que existiera algo que no tuviera que esconderse. Ella dejó la bandeja, dobló las servilletas y sonrió con cierta timidez. «¿Le gustaría un poco?», preguntó. No estaba listo para la verdad completa, tampoco para el disimulo. Sentía en el pecho una mezcla de curiosidad, de culpa punzante y de una rabia extraña que culpaba a aquel hombre de traje por no haber preguntado antes. «¿Dónde estuviste anoche?», preguntó, con una sencillez que dejaba todo el peso de la pregunta sobre la mesa. Elizabeth dudó un segundo, como si meditara si la respuesta podía caber en esa cocina. «Hice algo que hago desde hace años», dijo al fin. «Fui a dejar comida. Nadie lo sabe. No es algo que querría que la gente sepa, señor. No entenderán». «¿Por qué no me lo dijiste?». La pregunta salió en un susurro, pero tenía el filo de una herida abierta. Elizabeth lo miró con una elegancia de quien no busca el perdón, sino la comunicación. «¿Y qué hubieras hecho, señor? ¿Lo hubieras vuelto en tu caso?». Su respuesta no fue una excusa, fue un espejo. En su voz había algo que no era desafío sino cansancio de explicar lo obvio. Que la caridad, hecha con las manos manchadas, no es un espectáculo para quienes nunca han tenido que pedir. Andrew sintió las piernas flojas. Las palabras de Elizabeth le devolvieron la responsabilidad, como si fuera una bolsa mojada que él había rechazado cargar por años. Durante 34 años, pensó, había existido una barrera no solo entre su vida y la de ella, sino entre el mundo que construía y las consecuencias de ese construir. Ver la lista en el sótano, con direcciones que coincidían con sus proyectos, fue como ver el rastro de su propio humo. No era una falla técnica, era un efecto humano que él había preferido no ver. Esa noche no hubo vuelta fácil. Caminó por la casa como quien se enfrenta a un inventario moral. Fotografías ordenadas, premios, diplomas enmarcados. En un cajón encontró por accidente papeles de los últimos proyectos. Nombres de calles, fechas de reubicación, cartas de reubicación firmadas con mano apurada. Las cifras cuadraban. Cada plan que había aprobado tenía una línea que, leída con ojos humanos, decía: «Aquí se fue alguien». La responsabilidad dejó de ser una palabra fría, pasó a ser un nombre propio. Se acostó sin poder conciliar el sueño. La lluvia que había acompañado sus vigilias volvió a su memoria como un símbolo, caída constante que lo obligaba a ver lo que antes escurría, gotas que trazaban surcos imperceptibles hasta que, acumuladas, erosionan rocas. Esa imagen lo mantuvo despierto hasta que vio en la penumbra de su cuarto la silueta del delantal colgado en el respaldo de una silla, iconografía doméstica de lo cotidiano, y pensó: ¿qué he hecho yo para que ella tenga que elegir alimentar a desconocidos antes que priorizar su propia salud? No encontró respuesta. Encontró, sí, un plan mecánico: llamar al número de la oficina, pedir el expediente de los últimos 3 desarrollos en el sur de la ciudad. Quería ver nombres, fechas, y, sobre todo, quería entender si lo que había visto en el sótano era la excepción de una mujer generosa o la consecuencia directa de las decisiones que él había tomado sentado en la mesa de la junta. Esa noche, la sospecha se transformó en algo más peligroso: la posibilidad de que su empresa, y por ende él, estuviera, sin proponérselo, estrechamente ligada al sufrimiento que veía cada vez que Elizabeth ataba el delantal. A la mañana siguiente, antes de la primera reunión, revisó expedientes. Las hojas le ofrecían un panorama que, visto con distancia, parecía neutro: planos, firmas, permisos. Pero entre líneas, en notas marginales,
encontró casos etiquetados como reubicación compensada y direcciones que coincidían con los puntos que había visto en la tabla del sótano. Había fechas y, junto a ellas, partidas presupuestarias que eliminaban árboles, calles, mercados pequeños. No había malicia manifiesta, había cálculo. Su firma estaba en alguno de esos documentos. Su rúbrica, que siempre había parecido un trazo administrativo, ahora le incidía como una huella indeleble. No fue un momento de epifanía con relámpagos. Fue una serie de pequeñas heridas que juntas dolían más que una sola. Recordó involuntariamente a su propio padre, un hombre que había acumulado sin saber pedir perdón, que había dejado atrás cosas sin reparar. No quería repetir sus patrones, pero se dio cuenta de que, hasta entonces, no había hecho mucho para evitarlos. Esa tarde, antes de la junta, fue a buscar a Elizabeth cuando la vio cruzar la cocina con las manos vacías. La llamó por su nombre con una voz que no era la de jefe ni la de inquilino, sino la de alguien que busca a un vecino. «Elizabeth», dijo, «necesito hablar contigo. No aquí, no delante de la casa. ¿Puedes sentarte conmigo 5 minutos?» Ella lo miró con la serenidad de quien ya ha visto lágrimas y planes y promesas incumplidas. Asintió. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, 2 tazas de té entre ambos. La casa, con su silencio habitual. Andrew se sintió raro tomando la iniciativa. No era un cambio de hábito que se le diera con facilidad, pero la frase que tenía que decir no quería más rodeos. «¿Por qué no me dijiste que hacías esto?», preguntó. Elizabeth lo miró durante unos segundos que para Andrew se hicieron eternos. «Porque no lo hice para que lo supieras, señor», respondió con calma. «Lo hice porque hay gente que necesita comer hoy y los papeles tardan en llegar, las fechas se corren y yo estoy aquí. Nadie me pidió la acreditación para dar un plato. No quiero que se me aplauda. Solo quiero que se abra la puerta para los que entran». La respuesta fue al mismo tiempo simple y demoledora. Andrew, que había pasado la mayor parte de su vida midiendo impacto en metros cuadrados y porcentajes de retorno, escuchó por primera vez el lenguaje de la urgencia. Las fechas se corren. La gente necesita hoy. En su interior algo se quebró con sonido seco, como si el plástico que cubría un cuadro se rasgara en un segundo. «No voy a prometer soluciones improvisadas», dijo Andrew, con voz que pese a los intentos sonaba todavía como ejecutivo. «No puedo arreglarlo todo con un gesto». Elizabeth lo miró y sonrió sin aspereza. «No te pedí que lo arreglaras todo», dijo. «Ni siquiera a tu señoría, solo que si puedes, muevas algunas de esas cosas que llaman papeles, no por mí, por los que están abajo». En sus manos, la solicitud no era una súplica de caridad, era un reclamo de justicia mínima, y en ese momento Andrew supo con una claridad incómoda que no tenía derecho a sentir orgullo por lo que había construido si lo que ello implicaba era empujar gente a sótanos a pedir permiso para existir. La conversación no terminó con reconciliaciones, terminó con compromisos mundanos. Él pediría accesos a expedientes, ella le daría nombres. Andrew salió de la cocina con planes vagos en la cabeza y con el recuerdo de la foto de esa niña llamada Grace clavada en la memoria como un taladro. Se prometió a sí mismo averiguar más antes de actuar. Fue una promesa insuficiente, pero por primera vez en años una promesa con dirección. Caminó hacia su coche con la lluvia volviendo a caer, como si la ciudad le reclamara testimonio. Encendió el motor y no volvió a casa de inmediato. Puso el coche en marcha y condujo sin rumbo hasta que llegó al borde del barrio, ese borde que sus proyectos siempre habían probado convertir en oportunidad. Miró las calles, los lotes, las marquesinas. Allí abajo, en la ciudad, había voces que nadie escuchaba en las juntas. Allí abajo, la indiferencia se vestía de planes. En el asiento del conductor,
Con las manos sobre el volante, Andrew respiró. Había cruzado un umbral, de la sospecha al conocimiento, del conocimiento al deber. No sabía aún qué forma tomaría ese deber. Solo sabía que ya no bastaba con limpiar tazas y pasar cuentas. Había nombres, fechas y una medalla oxidada junto a una taza de sopa. Esa imagen, simple y poderosa, lo perseguiría hasta que decidiera qué hacer con ella. Se marchó sin prisa. No era un final, era el punto en que las cosas comienzan a pedir respuestas. Y esa noche, por primera vez en muchos años, sintió el peso de la pregunta que no puede eludir la conciencia. ¿Cómo reparar lo que el dinero, aunque bien intencionado, ya había dañado? Si esta historia te sorprende, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. No fue un gesto heroico al principio. Fue una sucesión de llamadas con la voz atenuada de alguien que debe aprender a pedir permiso para reparar. Al Departamento de Recursos Humanos, a la Oficina de Seguros, a la secretaria del hospital. Nombres que hasta entonces habían sido conceptos se convirtieron en personas con líneas directas y buzones de espera. Andrew empezó por lo urgente: garantías para que Elizabeth tuviera cita con un especialista. La idea de que alguien que había estado sirviendo a otros escondiera su propio dolor le hacía sentirse deudor y torpe a la vez. Llamó al número que le dio una recepcionista afable. Pidió ver al doctor Patel. Cuando colgó, tuvo la sensación de que el mundo se volvía por primera vez un mapa con destinos que podía trazar con su firma. Era una firma que hasta entonces había rubricado edificios. Ahora la usaba para abrir citas, para acelerar trámites. Cuando el nombre del doctor vino en la pantalla del móvil, pensó en la medalla, en la foto de Grace, en las hojas pegadas en la pared del sótano. No había mucho tiempo para dilaciones. La primera cita fue en una mañana gris, con la ciudad todavía desperezándose. Elizabeth llegó en su viejo abrigo. Sus manos, a diferencia de las manos del entorno del hospital, no parecían ajenas al tuteo de la vida. Se sentaron en una sala de espera que olía a desinfectante y flores plásticas. Andrew permaneció cerca, aunque sabía que la distancia para el acto clínico debía ser respetada. Cuando el doctor Patel entró, fue un alivio verlo sin bata solo por un momento. Un profesional con una voz que no juzga, que enumera y explica. «No puedo dar una palabra de milagro», dijo el doctor tras la exploración inicial, hablando con una claridad que no intentaba suavizar la realidad. «Lo que puedo decir es esto: hay signos de diabetes de larga duración, anemia que complica la energía diaria y algunos indicadores que señalan un daño renal temprano. Podemos manejar esto, pero requerirá monitoreo, medicación y, sobre todo, cambios en acceso a cuidados continuos». Explicó opciones. Habló de insulina, de controles, de la importancia de pruebas que deben repetirse. No ofreció panaceas, ofreció pasos concretos y un plan. La voz de Elizabeth no tembló. «No busqué ayuda antes porque había otras urgencias», dijo con la sencillez de quien ya ha negociado prioridades imposibles. La gente tenía que comer. No explicó más. La explicación estaba en las manos que había visto repartir sopas, en los nombres escritos en papeles pegados con cinta, en la medalla oxidada al lado del café. Andrew sintió que cada palabra era una cuerda que tiraba de su conciencia. Pagó lo necesario, pidió que todo quedara cubierto hasta sufrir lo mínimo por retrasos administrativos. Mejoró su póliza, no como un capricho, sino como un drenante de culpa práctica. Convertir recursos inmensos en accesos concretos. Organizó transporte, una enfermera de referencia y la primera cita para el seguimiento. No fue suficiente, lo sabía, pero era un inicio que le enseñaba que el arrepentimiento adquiere legitimidad
cuando se transforma en acciones repetibles, no en gestos aislados. Pese a las nuevas medidas, la fragilidad de Elizabeth no podía ocultarse por mucho tiempo. Fue una tarde, no en su casa, sino en la iglesia, sirviendo la última olla de la noche. Había llovido y la comunidad parecía más delgada de lo habitual. La gente se recogía con más ganas de cobijo. Al final de la jornada, cuando ya solo quedaban platos y algunos rostros que hablaban con la voz entrecortada de los que han llorado poco tiempo, Elizabeth tropezó al llevar una bandeja. No fue un tropiezo dramático, fue un colapso lento, como la vela que se apaga por cansancio. Cayó al suelo. Algunos corrieron, otros quedaron paralizados. Marcus se acercó de inmediato. Andrew, que estaba ahí por un motivo reciente, la sostuvo a la vez que llamaba a emergencia. En el hospital, la urgencia fue profesional y humana. Dr. Patel estaba allí, ya informado por la llamada. La anemia se había agravado y la descompensación diabética había precipitado la caída. Las manos que habían servido tantos platos ahora tuvieron que recibir su propia atención. Hubo pruebas, insistencias, la burocracia contenida en formularios que Andrew firmó con una mano que no dejaba de temblar. Las horas en la sala de espera fueron largas y llenas de escenas que nadie habría imaginado ver viniendo de alguien como él. Andrew caminando en círculos, rezando en voz baja, recordando a su padre por cómo también se perdía en el trabajo para no mirar los huecos que dejaba. Recordó la primera vez que alguien llamó a su padre por su nombre y no por su oficio. No supo por qué el recuerdo emergió con tanta fuerza, pero supo que no quería repetir la historia. Cuando Elizabeth despertó, lo hizo con la mirada todavía algo ausente. Vio a Andrew sentado en una silla estrecha, con la corbata aflojada y las manos arañadas por el teléfono. No lo recibió con reproche ni con sorpresa. Su gesto fue el de una mujer que ya había visto que las responsabilidades se entrelazan. «No quise preocupar», murmuró. «Hubiera dicho, pero lo sé», dijo Andrew sin terminar la frase. Había aprendido ya que no se trataba de absolución, sino de entendimiento. Y entendió que la reparación debía ir más allá de cubrir facturas. Debía mirar el sistema que empujaba a personas como Elizabeth a ocultar sus necesidades. Mientras Elizabeth estaba en observación, Andrew empezó a leer con paciencia profesional los expedientes de la empresa. Lo hizo no desde la arrogancia de siempre, sino con una especie de humildad emergente, la que tiene quien descubre que las piezas del rompecabezas que ha armado encajan a costa de vidas. Encontró cartas de reubicación, informes de impacto ambiental que hablaban con distancia de mercados y árboles, tablas de compensación que parecían muy lógicas sobre el papel. Pero también encontró en las notas marginales casos que pedían atención especial y que se cerraron con plazos burocráticos sin seguimiento. Reunió a su equipo de confianza y pidió documentos. Quería trazar el mapa. ¿Qué proyectos habían desplazado a qué familias? ¿Qué promesas de retorno quedaron en espera? ¿Qué contratos municipales facilitaron reubicaciones sin mecanismos claros de reinserción? Para él ya no bastaba arreglar una vida. Había que reparar el mecanismo que producía esas vidas rotas. El primer gran choque llegó en la reunión de la Junta. Lo que iba a ser un encuentro rutinario con cafés y presentaciones se transformó en un acto de responsabilidad que dejó a algunos directivos sudando por primera vez desde que la cuenta daba números alegres. Andrew entró con los expedientes abiertos en la mano. No era una escena para escenografías, era una administración que por primera vez presentaba rostros. Puso fotos. La Bronze Star de Mr. Wilson, la fotito de Grace clavada en un sótano, el calendario con días tachados. Habló con cifras y con nombres. «Esto no es una campaña de relaciones públicas», dijo con voz tensa pero controlada.
Son personas. Estos son nuestros vecinos. Los documentos muestran consecuencias. Necesitamos un plan distinto. Las voces se levantaron en distintas direcciones. Algunos directores defendían la seguridad financiera del modelo. Otros temían las implicaciones legales de reconocer responsabilidad en desplazamientos. Hubo quien habló de precedentes, quien habló de desembolsos enormes y quien propuso acompañar acciones con filantropía para suavizar impacto. Andrew no había preparado un monólogo caritativo. Trajo una propuesta concreta, un programa piloto de vivienda mixta en una de las zonas que la empresa había desarrollado, con derecho de retorno para familias desplazadas, con un porcentaje de unidades reservadas para acceso asequible, con contratos de empleo local durante la construcción y un fondo permanente para servicios comunitarios. Lo llamó, más tarde, Southside Commons. Trajo cifras, proyecciones y también la historia de Elizabeth como imagen que no se podía ignorar. Explicó que la inversión, bien planteada, no era solo carga, podía garantizar estabilidad comunitaria y habilitar nuevas formas de mercado basadas en confianza. Las palabras no bastaron para convencer de inmediato. Hubo reproches. ¿Por qué ahora?, preguntó una voz fría desde el otro extremo de la mesa. ¿Por qué comprometemos rentabilidad por sentimentalismo? Una directora, con rostro serio, argumentó que la reputación financiera valía más que la reputación moral. La tensión subió hasta que uno de los socios más veteranos dijo algo que nadie esperaba. Si no actuamos ahora, alguien lo hará sin nuestro control y perderemos la oportunidad de liderar la reconstrucción con dignidad. Fue una fractura. Algunos abandonaron la sala esa tarde, otros se quedaron con silencio calculador. La votación fue cerrada y lenta. No era una cuestión de mayoría incuestionable. La división mostró que la redención empresarial no se consigue con mera intención. Exige negociar con estructuras, convencer personas que han hecho de la inversión su forma de ver el mundo. Al final, la propuesta de Andrew pasó por un margen estrecho. Algunos miembros se retiraron del consejo, otros aceptaron condiciones más rígidas. Lo que antes era una torre de cristal, ahora debía abrir puertas. Mientras la empresa se reorganizaba en la ciudad, la noticia del proyecto empezó a filtrarse. La gente del sótano, que hasta entonces se había sostenido con discreción, miró con cautela. Para ellos, las promesas de retorno siempre habían sabido a plazos incumplidos. Marcus fue uno de los primeros en acercarse a Andrew con una mezcla de desconfianza y esperanza. «No necesito lástima», le dijo con voz dura. «Necesito trabajo digno y que me traten como humano. ¿Qué me ofreces, señor Terry, que no sea otra promesa?» Andrew no tuvo discursos. Le ofreció lo que podía: una plaza temporal en la obra, la opción de capacitación y espacios para que la gente de la comunidad participara en la planificación del diseño. Marcus aceptó no por la promesa de riqueza, sino porque veía en aquello una posibilidad de cambiar roles. Pasó de recibir sopa a coordinar el equipo de obra que construiría los cimientos del Southside Commons. Cuando la primera mañana que llegó a la obra, vio las manos enormes del equipo y la maquinaria que parecía devorar la tierra, sonrió con la sorpresa de quien nunca creyó propio el derecho a construir su nombre en la ciudad. La implementación fue lenta, como todas las cosas que intentan reparar estructuras. Los comités de diseño se multiplicaron, reuniones con vecinos, con Mr. Wilson como representante de los veteranos, con María Santos, que venía a nombre de las familias desplazadas y que poco a poco se convertiría en la coordinadora de servicios. Hubo sesiones de escucha pública cada semana donde la gente hablaba sin retóricas y los planificadores aprenderían que la arquitectura humana no es solo fachada. Se decidieron porcentajes que, en la jerga de los inmobiliarios, sonaban razonables:
un 35% de unidades destinadas a vivienda asequible con derecho de retorno, un 20% reservadas para familias con ingresos mixtos que promovieran la diversidad, un 10% para servicios comunitarios, clínica, comedor, y el resto en régimen mixto para financiar la operación. Lo importante no eran las cifras exactas, sino la lógica. Viviendas que no expulsaran, sino que integraran. El proyecto también incluyó un programa de empleos locales y becas laborales. La empresa contrató a Marcus para supervisar capacitación. A María se le ofreció un puesto formal como coordinadora, con salario estable y presupuesto para programas de apoyo. Mr. Wilson, con su voz ronca, aceptó ser miembro de un consejo asesor para veteranos, asegurando que las políticas no se escribieran sin quienes las padecieron. Cada contratación era un acto simbólico pero también práctico, transformar a los beneficiarios en actores de la solución. En paralelo, se habilitó un fondo para la atención y el seguimiento de salud comunitaria. No era caridad puntual. Era un convenio con el hospital donde trabajaba el doctor Patel para ofrecer consultas continuas, talleres de prevención y un sistema de derivación que antes no existía. Elizabeth fue invitada a participar en la coordinación del comedor comunitario, que pasaría a ser una función formal del Southside Commons. Ella aceptó con la cautela de quien teme que la institucionalización borre la dignidad del encuentro. No quiso que su obra se volviera un espectáculo mediático. Necesitaba garantías de que las decisiones se tomarían con la comunidad y no sobre ella. Hubo resistencias también en la calle. Un pequeño grupo organizó protesta por temor al cambio. Otro pidió claridad sobre cómo se asegurarían las rentas. Andrew estuvo en muchas reuniones pequeñas, a la hora de la comida en el porche de la iglesia, sentado en habitaciones con paredes raídas. Prestó oído, no lecciones. A veces habló con humildad, otras con la pasión que le brotaba de las memorias de la noche en el sótano. Cuando un vecino le preguntó si todo aquello no sería otra forma de control, Andrew contestó con simpleza: «No quiero controlar, quiero devolver la voz que se les quitó». Los meses que siguieron fueron de trabajo sistemático. Hubo días en que la construcción avanzaba y otros en que las papeletas de financiación amenazaban con detenerse. Andrew aprendió, por ejemplo, a negociar con bancos que ahora pedían ver cifras de rentabilidad social, un concepto que antes habría considerado risible, y tuvo que demostrar que el modelo económico podía sostenerse. No siempre fue bonito. Hubo malas palabras, empresarios que surgieron como buitres, promesas rotas de proveedores. Pero cada problema también generó soluciones pequeñas, convenios con cooperativas locales, talleres de carpintería donde los jóvenes aprendían oficios, programas de jardinería urbana que replantaron árboles que antes habían sido sacrificados. En una de esas noches largas, Elizabeth vino a la oficina provisional del proyecto y se sentó en una mesa con planos extendidos. Sus dedos se arrugaron sobre el papel mientras hablaba de cómo quería que el comedor se sintiera. «No quiero muros altos que intimiden, quiero ventanas que den a un parque, mesas donde se juegue con los niños, un lugar donde al entrar no sientas que debes pedir permiso para respirar». Su mirada atravesó el papel como si viera, de verdad, un futuro posible. Andrew la escuchó y tomó nota. Ella no buscaba heroísmos, buscaba funcionalidad. La vida del barrio empezó a transformarse con la lentitud de quien vuelve a poner placas sobre una casa antes de pintar. Se abrieron talleres de empleo, la clínica empezó a dar citas y hubo una lista de espera que la gente sentía con esperanza. María, que meses antes había sido una de las madres desplazadas, recuenta en voz baja el cambio. «No queríamos caridad, queríamos ser parte de la conversación. Ahora me llaman a las reuniones, y eso es distinto.
Su voz tiembla al recordar que, al principio, no sabía si aceptar la oferta formal, porque la dignidad no se compra con un puesto, pero la coherencia en las acciones le dio confianza, pagos a tiempo, transparencia en la nómina, espacios para que la gente participara en decisiones. Hubo historias pequeñas que se colaron en el día a día y que sirvieron como testimonios de cambio. Un anciano que recuperó la rutina de caminar al parque, una madre que volvió a estudiar mientras su hijo participaba en un taller de carpintería, un veterano que, tras años sin ver a su familia, pudo gestionar una visita. Marcus, que al principio desconfiaba, se encontró supervisando a un equipo mixto donde jóvenes de la zona aprendían oficio y se ganaban un salario digno. No es la panacea, diría más adelante en un encuentro público, pero es la diferencia entre aguantar y poder construir. Su testimonio ayudó a que otros se enrolaran en los programas de formación. La relación entre Andrew y Elizabeth, que había sido distante por décadas, se volvió otra cosa. Una alianza forjada por la vulnerabilidad compartida. No se trató de una amistad rápida. Fue el respeto que surge cuando alguien decide exponerse a la incomodidad de cambiar. Andrew le ofreció facilidades para que ella ocupara un rol formal en la coordinación del comedor. Elizabeth aceptó con condiciones. Quería que hubiese independencia en la administración, que la cocina no se convirtiera en un instrumento de poder y que quienes ingresaran tuvieran voz en el diseño del menú y de las normas. Su voz era firme. Su energía no era la de alguien que buscaba aplausos, sino la de quien necesitaba proteger lo construido con esfuerzo. En medio de estas transformaciones, la empresa tuvo que aprender a convivir con la crítica y con la transparencia. Se publicaron reportes de avance, no como declaraciones de buena voluntad, sino como obligación moral. Las cifras no fueron siempre perfectas. Hubo sobrecostos, ajustes, factores no previstos, pero hubo también hitos concretos. La firma de contratos con cooperativas locales, la instalación de la primera piedra, la contratación de personal para gestión de casos sociales. La jornada de la excavación fue simbólica más que técnica. Una mañana de sol lento reunió a familias, a trabajadores, a directivos que habían aceptado el nuevo pacto. En la explanada donde antes había escombros, se alinearon palas, se acercaron niños, y la cámara de un teléfono grabó el instante. Andrew tomó la pala. No lo hizo para titular la noticia, sino porque entendía que ese gesto debía ser visible. Sus manos, acostumbradas al teclado y al bolígrafo, sintieron la resistencia de la tierra. Cuando por un instante levantó la pala y la tierra cayó, fue como si esa caída sellara una nueva posibilidad, que la ciudad podía rehacerse desde abajo. Luego le pasó la herramienta a Elizabeth, que la sostuvo con determinación. Se miraron sin palabras largas. La comunidad aplaudió de manera contenida, con el ruido honesto de quien celebra algo ganado a pulso. La etapa de la construcción fue una concatenación de días. Se levantaron cimientos, se pusieron muros, se plantaron árboles en la plaza central. Southside Commons empezó a tomar la forma de un barrio donde la vivienda no era un producto sino una red. Se trabajó en accesibilidad, en espacios para la infancia, en centros de emprendimiento. Los diseñadores, forzados por las peticiones de la comunidad, colocaron las ventanas orientadas para que las casas tuvieran luz natural y ventilación. Pequeños gestos que los arquitectos aprendieron a no subestimar. En el medio de ese proceso, la salud de Elizabeth tuvo altibajos. Hubo días buenos y otros en que la anemia reclamaba reposo. En una visita, Dr. Patel le recordó la importancia de adherir al tratamiento y de no sacrificar su salud por la de los demás. Elizabeth escuchó con la obstinación amable de quien sabe lo que implica ser sostén. «No pienso dejar de venir», dijo, «pero sí voy a delegar más.
No se puede servir a otros si uno se desborda. Aprendió a pedir ayuda. Andrew aprendió a concederla sin paternalismo. Ese intercambio fue parte esencial de la reconstrucción, no boletines sentimentales, sino acuerdos de cuidado. Las ceremonias de traspaso de llaves fueron lentas pero emocionantes. La primera familia que regresó a un departamento con derecho de retorno lo hizo entre abrazos silenciosos. No fue una superproducción, fue la entrega de una llave que simbolizaba la continuidad del lugar. María, con lágrimas en los ojos, abrió la puerta de su casa y tocó las paredes con la ternura de quien reencuentra su historia. Para ella, Southside Commons no fue solo un proyecto urbanístico, fue la restitución de una posibilidad de pertenecer. En la inauguración oficial hubo música, comida y discursos que buscaron no apropiarse del mérito. Marcus subió al estrado y dijo: «Esto no es una cura, es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que podemos vivir mejor juntos». Su voz se rompió en un aplauso. Mr. Wilson, con su boca seca de años sin voz, se levantó y colocó su Bronze Star en el atril antes de hablar. «No pido gloria, pido que recuerden por qué luchamos». Sus palabras fueron cortas y contundentes, y el silencio que siguió fue el tipo de respeto que no se compra ni se vende. El acto final fue un diálogo entre Andrew y Elizabeth en la explanada ya con gente. No fue un momento de absolución teatral, fue un reconocimiento mutuo. «Nunca quise imaginar que mi trabajo tendría estas consecuencias», dijo Andrew con sinceridad. «No vine a salvarte, vine a aprender a ser responsable de lo que hicimos». Elizabeth lo miró con calma. «No necesito salvaciones», respondió. «Necesito que las cosas cambien para los que vienen detrás, y que se reconozca lo que ya se hizo». No hubo grandes escenas de consagración. Hubo, en cambio, una conversación humana que cerró un círculo. La persona que antes no quería mirar, empezó a mirar en compañía. En la última noche antes de la inauguración, mientras la ciudad respiraba esa calma posterior a la tormenta, Andrew fue a la iglesia donde todo había comenzado. Entró al sótano. La mesa donde se servía la sopa ahora tenía una placa que decía: «En memoria de aquellos que enseñaron a la ciudad a ver». Elizabeth estaba allí, ordenando cucharas. Se sentaron frente a frente. Había agradecimientos, pero también preguntas que no piden respuestas fáciles. «¿Qué harás ahora?», preguntó Andrew, rompiendo el silencio con prudencia. «Seguiré sirviendo», dijo Elizabeth, «pero ahora con más manos, y con reglas para que nadie tenga que elegir entre su salud y alimentar a otros». Andrew asintió. Había aprendido a respetar la autonomía de quienes habían sostenido la vida de la ciudad con trabajo poco visible. En ese gesto no cabía paternalismo, cabía acompañamiento. La historia no terminó en una postal perfecta. Hubo deudas que saldar, cuentas que ajustar, familias que necesitaron más tiempo para volver, desconfianzas que persisten. Pero hubo un cambio palpable. La ciudad había aprendido a ver. El Southside Commons no borró el pasado, pero ofreció una vía para reconstruirlo con dignidad. La empresa, con su nueva política, se convirtió en un ejemplo de que la responsabilidad puede transformarse en un modelo de negocio regenerativo si hay voluntad y si las personas afectadas participan en las decisiones. En el último plano, antes de que la música del festejo se volviera un rumor, hubo una escena pequeña y esencial. Elizabeth entregó una taza de sopa a un voluntario joven que, por primera vez, servía con manos que no conocían la escasez. Era una escena repetida en el barrio muchas veces, pero que ahora tenía otro sentido, el de la continuidad y la posibilidad de que lo que antes fue invisible ahora fuera visible y protegido. Antes de cerrar, y en un gesto de humildad que no pretendía teología excluyente, sino gratitud compartida,
Andrew cerró los ojos unos segundos y dijo: «Señor, gracias por abrirnos los ojos y darnos manos para reparar». Fue una oración breve, sin promesas de milagros. Una petición por sabiduría y por la fortaleza para seguir actuando con justicia. Elizabeth la acompañó con un asentimiento, sin ritos grandilocuentes, solo con la emoción serena de quien sabe que la vida es trabajo colectivo. Si esta historia te movió, comparte y piensa en una forma concreta de ver a las personas invisibles de tu ciudad.